ahí podíamos, bueno, que para que el patrón de interferencia se cumpla, se pueda observar, perdón, se debían cumplir ambas condiciones. Entonces las podíamos comparar. La estabilidad es como más rigurosa que la condición de estabilidad y por lo tanto esa es la que íbamos a considerar en nuestro análisis. Además podemos observar que cuanto mayor sea la distancia y más pequeño sea el número de la distancia entre las ranuras, que iba a ser más fácil que se cumpla la condición, entonces también teníamos que tener en cuenta eso para realizar las mediciones. Flor, ¿quieres seguir vos un poquito? Sí. Bueno, para realizar la experiencia, nosotros hemos utilizado una fuente luminosa, hemos utilizado 3 filtros rojos y una red de difracción. Y bueno, de ahí para realizar las estimaciones de la distancia entre la fuente y las ranuras, hemos medido superponiendo las zapatillas y después con una regla milimetrada hemos medido la extensión de la fuente y la longitud de la zapatilla. Y bueno, las redes de difracción que hemos utilizado son las que habíamos utilizado en el anterior práctico, entonces las constantes de E eran conocidas. ¿Puedes bajar un poquito? Bueno, esos son los filtros que hemos utilizado. Y bueno, de ahí hemos utilizado 5 fuentes luminosas, nosotras, una linterna, un foco incandescente, un tubo fluorescente, el foco azul y el foco rojo, que son los que se observan ahí en la figura 2. Y en la figura 3 son las redes que hemos utilizado, que ya teníamos la constante de conocida. Y bueno, hemos medido la longitud de la zapatilla, que era de 30,4 centímetros. Y bueno, hemos considerado que cuando utilizamos el foco incandescente, la longitud de onda era de 590 nanómetros, y para el foco azul era 450 nanómetros, y para el foco rojo, la luz que filtrábamos con los filtros rojos era de 650 nanómetros. Bueno, con eso en primer lugar utilizamos un foco incandescente de diámetro de 4 centímetros y cuya distancia a las fuentes, a las redes era de 17 metros. En primer lugar utilizamos la red 1, que era esta de acá, la primera. Y sin filtro se podía observar, bueno, lo que se ve en esta imagen. Podemos observar que, bueno, que sí se observa un patrón de interferencia. Entonces, calculamos si se podía considerar, o sea, que se cumplía la condición de visibilidad. Y observamos que el tamaño máximo de la fuente para que se cumpla la condición de visibilidad era de 10 centímetros. Y como nuestra fuente era más pequeña, si se cumplía la condición de visibilidad y estabilidad, que era lo que coincidía con lo que estábamos viendo en la imagen, porque sí se observa un patrón de interferencia. Entonces, a partir de eso, pudimos considerar que nuestra fuente era puntual. Con este mismo foco hicimos, y con esta misma red, hicimos una medición con con estos 3 filtros rojos que mostramos arriba y observamos esto. Nuevamente calculamos cuál sería el tamaño máximo de la fuente para que se cumpla la condición de visibilidad y nos dio que tenía que ser 12 centímetros. El resultado, o sea, en este caso también sigue siendo mayor el tamaño máximo que tiene que tener, es decir, el tamaño de la fuente es menor y por lo tanto sí se cumple la condición de estabilidad y visibilidad. Además, observamos acá que se puede ver hasta el máximo de orden 3, que también es lo que podíamos ver con el ojo. Entonces, incluso la condición de, si volvemos a los cálculos de arriba, observamos que la condición de visibilidad sigue siendo más rigurosa que la de estabilidad, entonces nuestros cálculos sí nos permiten considerar que nuestra fuente es puntual para todos los casos. Claro, ¿quieres seguir vos? Sí, bien. La tercera medición que hemos realizado nosotros con este foco ha sido utilizando la segunda red, que tenía una distancia entre rendijas mayor que la primera.
Y bueno, hemos observado lo que se ve ahí en la figura 6. Podíamos ver ya que no se veía un patrón de interferencia muy definido. Y bueno, hemos hecho los cálculos para ver si se cumplía la condición de visibilidad. Y bueno, efectivamente no se cumplía porque el resultado obtenido era mucho menor que nuestra extensión de la fuente. Y bueno, por lo tanto no podemos considerar para este caso que la fuente sea puntual. Y de ahí la cuarta medición realizada, que ha sido con esta misma red, y ya hemos utilizado los filtros, son los que se observan ahí en la figura. Y bueno, nuevamente no podíamos observar bien un patrón definido. Hemos hecho los cálculos para ver si se cumplía la condición de visibilidad. Y bueno, efectivamente nos daba lo mismo de que no se cumplía porque el valor que obteníamos era mucho menor que el tamaño de nuestra fuente. Y bueno, a partir de esto podemos considerar que nuestra fuente no era puntual. Y bueno, al igual que mencionó Ailén en la medición anterior, si volvemos a la figura 7, podemos ver que los máximos que se observan claramente son solo 2, digamos, de cada lado, y por lo tanto la condición de visibilidad sigue siendo más rigurosa que la de estabilidad. En este caso. Y bueno, eso sería creo que todo. Sí, eso es todo. Bien. ¿Cuál es el foco que usaron para esta experiencia? El foco incandescente es Ah, bien. ¿Y qué dimensión usaron para la comparación? La dimensión... creo que, no me acuerdo si lo habíamos mencionado al principio, creo que era 4 centímetros. Sí, 4 Era centímetros. 4 centímetros. Que lo medimos con la regla. O sea, 4 centímetros mide que... El filamento. ¿El filamento? No, el ancho del foco. Ah, claro. ¿Vidrio? El vidrio. Sí. Claro, el filamento sería un poquito menor que eso. Sí. Sí, en ese caso correspondería que que estimen el tamaño del filamento, no del vidrio. Bien. De todas Sí. maneras va a ser un poquito menor que 4 y bueno, lo mismo van a estar, digamos, las conclusiones serían las mismas, ¿no? Creo. Nada más que en el último cálculo creo que tenía que ser menor que 1, ahí estarían casi al borde ya. Sí. Igual el filamento creo que sí era un poco mayor que 1 centímetro. 1 centímetro. Sí. De todas formas, estamos en una situación límite, ¿no? O sea, Sí, porque si se veían, o sea, estamos colores se en veían. el orden, digamos. ¿Mm? Bien. ¿Pueden mostrar las primeras mediciones con la red Con la que primera teníamos red. en línea? Las primeras que han mostrado, esa y esa. Bueno, esas dos fotografías son tomadas con la misma red y a la misma distancia, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, entonces ahí se puede ver cómo esta expresión solamente tiene en cuenta la coherentización del sistema para que sea visible el patrón, pero solamente teniendo en cuenta que la fuente es puntual. ¿Está bien? Entonces, aquí han logrado que la fuente sea puntual, digamos, considerando que está lejos, ¿sí? Y que las distancias entre las ranuras
tienen un espaciamiento adecuado, se podría considerar que la fuente es casi puntual, pero no es monocromática. Entonces fíjense cómo con las mismas condiciones en las cuales se encuentra, con la misma fuente, las mismas llanuras, la misma distancia, en este caso ustedes solamente pueden distinguir hasta el máximo de orden 1 en esta foto que están mostrando. Porque el de orden 2 y 3 ya no los distinguen, están solapados entre sí. ¿Lo ven a eso, chicos? Chicas y chicos. Sí. ¿Sí? Sí. Mostrar la otra foto ahora. Entonces, con el mismo sistema, fíjense que ahora ustedes pueden distinguir hasta el máximo de orden 3 y tal vez el 4 o 5, porque acuérdense que en la foto a veces esos no salen, pero el ojo sí los ve. ¿Está? Bien. Entonces, estamos usando la misma expresión, ¿sí?, para ver si la fuente se comporta como puntual o no. Bueno, en ambos casos la conclusión es la misma, y sin embargo lo que estoy viendo es totalmente diferente. Y eso se debe a que la fuente en el primer caso no es monocromática y en el segundo caso es casi monocromática, porque al ponerle un filtro han dejado solamente la porción que corresponde al rojo, de frecuencias que corresponde al rojo. ¿Está? Entonces Sí. ahí es donde tendrían que ver la otra expresión, ¿sí?, si se cumple o no. ¿Se acuerdan que había otra expresión para controlar, digamos, la visibilidad en cuanto a la coherencia temporal? Sí. ¿Se acuerdan cuál era? Era una expresión que me relacionaba el número del máximo hasta donde yo veo, hasta donde yo puedo distinguir, el número de máximo con el delta de lambda, es decir, el ancho de banda que tengo, y la longitud de onda. Y entonces si ustedes controlaran en este caso esa expresión, en el caso del filtro podrían ver, bueno, para ahí tendrían que estimar cuánto es el ancho de banda de ese filtro, ¿no? Claro. Pero tal vez lo pueden hacer al revés. Ustedes están distinguiendo hasta el número 5, por ejemplo. Entonces, usando esa desigualdad, ustedes pueden decir el ancho de banda que tengo para este filtro es menor o igual que tal cosa, por ejemplo, porque me permite ver hasta el máximo de orden 3 o 4 o 5. En cambio, en la anterior, si ustedes tenían en la clase, habíamos puesto en el PDF, tenían una aproximación para la luz blanca, el ancho de banda tomábamos como la mitad de la distancia total entre la mínima frecuencia y la máxima, para el visible. Entonces en ese caso nos salía que solamente veíamos hasta el máximo 1, lo cual es lo que estamos viendo en la fotografía anterior. O sea que son cosas independientes, eso también de nuevo lo resaltemos. Estamos con una expresión me controla, digamos, la coherencia espacial, que depende de la distancia a la que estoy, del tamaño de la fuente, si la fuente es puntual o no. Y la otra expresión me controla la coherencia temporal del sistema. Por supuesto, todo puesto en función de la visibilidad o no del patrón, ¿no? Entonces eso lo controlo con un filtro. Cuanto mejor sea el filtro y más chico sea el ancho de banda, digamos, mayor es la cantidad de máximo que voy a poder distinguir. Entonces acá, por lo que he hecho con lo que hizo el otro grupo, ¿está bien? Pero bueno, como ven, es un tema complicado, es para seguir pensándolo. Hay cuestiones a ajustar, cada uno ya se ha dado cuenta de qué podría haber medido, digamos, para comparar mejor. Pero hay dos cuestiones que tienen que quedar claras. Cada una de las
expresiones que ustedes han usado, tanto para fuente, para garantizar que la fuente se comporte como puntual, ¿sí? En eso siempre estoy considerando que la luz es monocromática, porque figura un solo lambda si ustedes miran la expresión. ¿Está bien? Entonces ustedes pueden usar esta expresión y decir, bueno, la fuente tiene que ser menor o igual que tanto para que se comporte como fuente puntual. ¿Sí? Pero si están usando luz blanca, por más que ustedes garanticen que pueden ver hasta el orden 5, porque la fuente es puntual, si tienen luz blanca no van a ver más allá del orden 1, porque en realidad están sucediendo en la práctica las dos cosas. La fuente no es puntual y no es monocromática. Si ustedes ajustan el sistema para que la fuente se comporte como puntual, a menos que pongan un filtro, nunca van a ver más allá del máximo de orden 1. ¿Está bien? O sea que están siempre en la práctica, están presentes las dos cosas. Y es un interjuego entre las dos. Entonces, si yo quiero acercarme lo más posible a una fuente monocromática, ¿sí? Y puntual para coherentizar todo el sistema, entonces, bueno, tengo que ir ajustando todo. ¿Sí? No puedo hacerlo en un sentido y no en el otro. Sí, es lo mismo, pueden usar un muy buen filtro, pero si no ajustan las distancias a la fuente, tampoco se va a comportar como puntual. O sea que son las dos cosas las que están interviniendo. Eso les tiene que quedar, digamos, claro. No es una cosa, sino son dos. Tiene que comportarse como puntual y además tiene que tener cierta monocromaticidad que depende del filtro que use. ¿A qué se refiere con el filtro? ¿Una especie de filtro de polarización? No, el filtro que deje pasar solamente una pequeña banda de longitudes de onda. Si es un filtro rojo, una pequeña banda correspondiente al rojo. Si es un filtro azul, una pequeña banda correspondiente al azul. Es un filtro de color. En la próxima clase vamos a ver eso. Sí, ahí vamos a poder Y en caso de controlar. luz blanca podría ser como en el experimento de Jung. ¿Cómo? Como en el caso de la luz blanca se podría hacer como el experimento de Young. Jung. Sí, De poner claro. primero Justamente fuente. lo que estamos viendo es bueno, nosotros hemos trabajado con láser y veíamos unos patrones de interferencia y difracción bellísimos, perfectos. ¿Está bien? Claro. La pregunta es cómo hizo Young en el año 1600, 1700, no me acuerdo, para observar los patrones y para proponer, digamos, todo esto de la óptica ondulatoria. ¿Entendés? ¿Cómo hizo él si no había láser? No teníamos la tecnología que tenemos ahora para observar esos patrones. Él trabajó con fuentes reales. Entonces, bueno, se las ingenió. En algunos textos de historia de la física describen, digamos, todo el procedimiento, una habitación completamente oscura, un agujerito pequeño en la pared, en una de las ventanas. Se imaginan que tiene que haber estado todo muy, muy, muy oscurecido el ambiente, con agujeros tan pequeñitos como para que él en la otra pared pueda observar los patrones de interferencia y difracción con una fuente que no es para nada coherente como la luz del sol. ¿Está bien? Entonces, lo que él hizo es lo mismo que estamos haciendo nosotros, manejándonos con las distancias. Hasta que, bueno, en algún momento logró coherentizar, o sea, puedo ver en la pantalla los patrones, y bueno, se explicó, ahí empezó, fue el nacimiento de la óptica ondulatoria, para proponer un modelo de propagación de la luz. Pero lo que hizo él es lo mismo que estamos haciendo nosotros, es decir, jugando con agujeros cada vez más pequeños, con distancias más grandes, ¿sí? Porque él lo que hizo es lo mismo, ver en la pantalla un patrón de interferencia y difracción con una luz que no es coherente. Por eso la experiencia de Young tiene ciertas condiciones, tal distancia, le hago la rendija pequeña, la primera rendija pequeña para que lo que incide sea, se comporte como fuente puntual, recién llega a las dos rendijas, ¿sí? Y bueno, todas esas consideraciones eran justamente porque no existía el láser.
Bueno, chicos, ¿les parece que hagamos un pequeño intervalo así seguimos? A ver con qué Bueno, van a trabajar la clase que Profe. viene. Ok. perfecto. Son las 10, tengo las 10:53, a las 11, ¿les parece? 11 en punto, si no demoremos Sí. tanto. Muy Bueno, bien. Bueno, profe. Bien. bueno, Ok. bueno, nos vemos a Bueno. las 11. Bueno, gracias. Lo que vamos a ver ahora es un modelo, digamos, un modelo sencillo para el átomo. Vamos a entrar en el tema de espectroscopía, ¿no es cierto? Entonces necesitamos tener algún modelo que nos explique, digamos, los niveles atómicos. Y la idea es, digamos, ver este modelo, el modelo atómico de Bohr, que es el más sencillo y que, sin embargo, ha dado buenos resultados, por lo menos para explicar las cosas principales de los espectros de absorción y de emisión de los gases. Ustedes saben que el electrón lo descubrió Thomson alrededor del año 1897. Por esa época se estaba tratando de entender cómo era la estructura del átomo. Después Rutherford hizo su experimento y comprobó, digamos, que la carga positiva debía estar concentrada también en alguna otra partícula. Entonces se comenzó a proponer la idea del modelo planetario, ¿no es cierto?, para la estructura del átomo, donde el protón estaría en el centro y el electrón estaría orbitando. Entonces, lo que tenía ese modelo, la falencia que tenía, era que, digamos, no iba a ser estable la órbita del electrón alrededor del protón, sino que iba a comenzar a radiar energía electromagnética, ¿no es cierto? Y entonces iba a terminar colapsando con el protón. Entonces, la idea un poco de Bohr fue presentar sus postulados, ¿sí?, en la cual, por lo que se veía experimentalmente, él dijo, bueno, el electrón se mueve en órbitas circulares alrededor del núcleo sin emitir radiación. Lo propone como postulado. El átomo irradia o absorbe energía cuando hay una transición de una órbita a otra. Entonces él propone que hay distintas órbitas, ¿no es cierto? El electrón puede saltar, digamos, de una órbita a otra, y esas órbitas van a tener distintas energías. Entonces, la diferencia de energía entre una órbita y otra, energía inicial menos energía final, lo que me da entonces es radiación electromagnética en la forma de fotones, digamos, uno lo puede pensar como corpúsculos de luz, ¿no es cierto?, de frecuencia F multiplicado por una constante universal H, que es la constante de Planck, ¿sí? Entonces esa es la forma en que el átomo va a interactuar con la radiación electromagnética, absorbiendo o irradiando energía. Y además postula que el momento angular de los electrones está cuantizado. ¿Qué significa? Que el momento angular solo puede tener ciertos valores discretos, ¿sí?, y no continuos. ¿Está bien? Entonces, con esos postulados, acá está, digamos, puesta la expresión de la cuantización del momento angular, ¿no es cierto? El momento angular L es m por la velocidad, ¿sí?, de la velocidad tangencial acá por el radio, ¿sí? Acá ven que tenemos un subíndice n que nos está indicando lo que vendría a ser el número de órbita, ¿sí? Entonces, esto se lo puede expresar, ¿sí?, como una cantidad fija, digamos que es h sobre 2pi,
por el número n, que me va a individualizar la órbita. Entonces, este número n es el número cuántico principal, que puede tomar valores 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Entonces, esos son los valores discretos que puede tomar el momento angular, y esto, en definitiva, me está fijando los radios de las órbitas. ¿Está bien? Y ese número cuántico, esa constante, ¿no es cierto? Esa constante universal es la constante de Planck, ¿sí? Que es la que figura acá en la ecuación digamos, de la energía. Bien, entonces veamos el tema de los radios orbitales. ¿Cuáles serían los radios orbitales? ¿Sí? Para hacer eso, vamos a igualar fuerzas, digamos, tenemos la fuerza electrostática, ¿no es cierto?, entre el electrón y el protón, que vendría a tener este valor, ¿sí? Y por otro lado, la fuerza centrípeta, que estaría dada por masa por aceleración angular, en este caso Bn cuadrado sobre radio, ¿sí? Entonces, entre estas dos tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Yo puedo despejar de ahí cuál sería el valor de los radios orbitales, ¿no es cierto? Donde acá, para poder llegar a esto, ustedes lo pueden hacer, hay que reemplazar acá por el momento angular, ¿no es cierto? Y el momento angular saben que está cuantizado, entonces de ahí viene la cuantización de los radios orbitales dentro de este modelo de Bohr. Entonces fíjense ustedes que tenemos constantes universales como la constante dieléctrica del vacío, la masa del electrón, carga del electrón, la constante de Planck, ¿sí? Y tenemos este número cuántico principal que me está indicando el número n, lo que me va a dar el radio de la órbita. Entonces, el radio de órbita más pequeño va a ser cuando n vale 1, ¿no es cierto? Y este vendría a ser el radio de Bohr, se lo denomina radio de Bohr, ¿no es cierto? Es este valor de A0, ¿sí? Que tiene un valor de 0,5 Angstrom, ¿sí? Es un valor característico que se utiliza en la física atómica, ¿no es cierto?, para tomar dimensiones del orden de los átomos. En particular, ustedes ven que acá lo que estamos modelando, en definitiva, es el átomo de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, ya que tenemos un protón y un electrón, y eso es un poco lo que estamos viendo. Entonces, este radio atómico de Bohr vendría a ser el radio de la primera órbita del átomo de hidrógeno, ¿no? Bien, entonces los radios orbitales subsiguientes los podremos determinar de esta forma simplificada. O sea que el segundo orbital, el segundo radio, ¿no es cierto?, va a ser 4 veces, ¿sí?, el A0, el valor del primer radio. Bien. Bueno, acá, para ver los niveles de energía, no vamos a desarrollar, no vamos a hacer un desarrollo de todo para no marearnos con ecuaciones, pero para determinar las energías de los distintos orbitales, lo que tenemos que hacer es sumar la energía cinética más la energía potencial. Entonces, la energía cinética tendremos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? La energía potencial será la energía potencial eléctrica, entonces uno puede trabajar con eso y llegar a que los valores de energía, ¿no es cierto?, dependen de esta forma. Esencialmente, fíjense ustedes, de nuevo, tenemos constantes universales y está el n cuadrado en el denominador. Entonces eso se puede poner en forma simplificada
¿sí? Donde la energía depende entonces del número cuántico principal n como una constante sobre n cuadrado. De nuevo acá tenemos la constante de Planck, c es la velocidad de la luz y r es la constante de Rydberg, donde se agrupan una serie de constantes universales, ¿no es cierto? Y esta constante de Rydberg, que es usada también en física atómica, también me da pie para una nueva unidad de energía, que es el caso de la energía que se denomina Rydberg también, ¿no es cierto? Y corresponde al nivel fundamental del átomo de hidrógeno. En el caso, entonces, cuando tenemos n igual a 1 acá, un Rydberg sería H por C por la constante de Rydberg. Y ya vamos a ver cuánto vale. Tiene un valor, ¿sí? Entonces, un poco para ver lo que tenemos hasta ahora, ¿no es cierto? Tenemos acá nuestro núcleo, que es un protón, ¿no es cierto? Y este vendría a ser las distintas órbitas en las cuales puede estar el electrón. ¿Está bien? Entonces, si el electrón está en la órbita más baja, decimos que está en el estado fundamental. El electrón puede adquirir más energía, ¿sí? Ya sea a través de interacciones con fotones, choques con otras partículas, etc. Y puede adquirir más energía, ¿no es cierto? E ir a otras órbitas que le llamamos estados excitados. ¿Está bien? Entonces, si hacemos un esquema acá de los distintos niveles, ¿sí? Los distintos niveles de energía, o sea, esto ahora es un eje de energía, ¿no es cierto? Y estamos indicando con estas líneas los niveles que corresponden al n igual a 1, n igual a 2, está así, ¿no? El estado fundamental vendría a ser el estado más profundo. Acá tenemos que tener en cuenta que se suele tomar con valores negativos las energías y la energía correspondiente al vacío se la toma como cero. ¿Está bien? O sea que serían las órbitas más alejadas, ¿sí? Donde ya el electrón ya no está ligado al núcleo, ¿sí? Entonces, desde ese valor que se toma como cero, como referencia, el estado más profundo es el estado fundamental, ¿sí? Que tiene el valor menos 13,6 electronvolt, ¿sí? Y que corresponde justamente a un Rydberg, que yo les decía, en unidades de esas nuevas unidades de energía. El electronvolt también es una unidad de energía que se suele usar también en física atómica y corresponde aproximadamente a 10 a la menos 19 Joule, ¿sí? Entonces, acá podemos observar entonces que hay distintas transiciones que puede efectuar el electrón desde niveles excitados a los niveles más fundamentales. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si el electrón ha sido excitado al nivel 2, ¿sí? Ya sea que a través de un fotón o a través de energía térmica o algún otro tipo de energía, ¿sí? Entonces, si el electrón desexcita, es decir, va al estado fundamental, ¿sí? Hacemos esta transición y esta transición nos va a generar, digamos, un fotón de una determinada longitud de onda correspondiente con la ecuación que vimos recién, o sea, va a dar una frecuencia, ¿sí? H por F igual a la diferencia de energía entre estos dos niveles, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener distintas
longitudes de onda o frecuencias, digamos, de la luz emitida por electrones que desexcitan de niveles superiores o niveles excitados al nivel fundamental. Entonces, por eso están trazadas estas líneas acá. ¿Está bien? Entonces, esta serie de líneas, digamos, lleva el nombre de el investigador que las descubrió, digamos, así como esta otra serie, que son todas las desexcitaciones de electrones que van de niveles superiores al nivel 2, la serie Paschen al nivel 3 y así, ¿no es cierto? En particular a nosotros nos interesa la serie de Balmer, porque en la serie de Balmer tenemos longitudes de onda que están dentro del visible, ¿sí? Entonces, nosotros acá lo que estamos viendo es que hay entonces frecuencias características, o sea, longitudes de onda que son características del hidrógeno, porque esta estructura, digamos, estos niveles de energía son solo característicos del hidrógeno. El helio tendrá otros niveles, ¿sí?, distanciados a otros valores de energía, el litio será otro, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, esta serie de Balmer, es solo característica del hidrógeno, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que tenemos acá un espectro de líneas, ¿sí?, que es lo que vemos acá, es porque solo se emiten longitudes de onda discretas, ¿está bien? Valores discretos de longitudes de onda. Entonces, ¿cuáles son las líneas estas que se suelen ver? Son estas que están indicadas acá, ¿no? Por ejemplo, 410 nanómetros, 434, 486, 656, ¿sí?, desde el azul hasta el rojo, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos luz emitida desde el hidrógeno y la dispersamos, digamos, con algún medio dispersivo o con un prisma, etc., lo que vamos a ver entonces es que esa luz está compuesta solo por algunas longitudes de onda. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta? Por mí no, profe. Muy bien. Bueno, sigamos. Ah, bien, acá tenía el dibujito, me había olvidado de esta transición que yo le decía. Entonces, desde un nivel a otro nivel, ¿no es cierto?, voy a tener la emisión de un fotón de una determinada frecuencia, que es igual a la diferencia de energía entre los niveles. Bien. Los espectros continuos. Bueno, si nosotros tenemos lo que vimos ya, ¿no?, el caso del filamento incandescente de un foco, o por ejemplo, un material acá como hierro a muy alta temperatura, ¿sí?, estos espectros son espectros continuos. ¿Está bien? O sea, acá se emiten en una banda de longitudes de onda, ¿sí?, en un rango bastante amplio dentro del visible y eventualmente dentro del infrarrojo, ¿sí? Y lo que podemos ver, por ejemplo, el espectro de una lámpara incandescente, ¿sí?, acá tendríamos intensidades y acá longitudes de onda, ¿sí? Entonces podemos ver, ¿sí?, ahora ya no tenemos frecuencias de valores característicos en forma discreta, sino tenemos todo un espectro continuo de longitudes de onda. ¿De acuerdo? Que está centrada, si se quiere, más corrido hacia el naranja, el rojo, etc. ¿Está bien? Para el caso de una lámpara incandescente. La luz del sol también la podemos descomponer, si se quiere, ¿no es cierto? Y observamos que también es un espectro continuo, ¿está bien?
Entonces acá también tenemos intensidades, longitudes de onda. Vemos que en el caso del Sol, el pico está más corrido hacia los 500 a 550 nanómetros, ¿sí? En la zona del amarillo, digamos, ¿no? Acá vemos también, ¿sí? Que ya vamos a notar, hay algunas bajaditas acá, ¿no es cierto? Y estos corresponden a lo que se denominan las líneas de Fraunhofer, que son líneas de absorción, ¿no es cierto?, de gases que están en el Sol, como el helio, el hidrógeno, ¿está bien? Entonces, ahí aparecen esas características de esos átomos que están en el Sol. Entonces, uno también, si uno hace este estudio de espectros de otras estrellas, uno podría entonces encontrar, ¿no es cierto?, esos espectros característicos correspondientes a otros tipos de átomos y deducir qué tipos de átomos contiene esa estrella. ¿Está bien? Eso es lo que se hace en astronomía. ¿Está bien? Y eso se lo hace a través de la espectroscopía, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta con esto? Bueno, acá, digamos, de la misma forma, esto ya lo han visto ustedes, que la descomposición esencialmente de la luz blanca, ¿no es cierto? Es un espectro, ahora ya no vemos líneas, sino vemos un espectro continuo. Entonces, si tomamos la luz del Sol, ¿sí?, tomamos un prisma, vamos a poder hacer entonces la dispersión de la luz y la descomposición en un espectro continuo. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a aprovechar estos conocimientos para entender un poquito cómo es el funcionamiento del láser. ¿Está bien? En el caso particular del láser de helio-neón, que es el láser que hemos usado en clase. Entonces, el láser está basado en un fenómeno que es amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. Eso es lo que significa el acrónimo láser en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Primero, tenemos que entender lo siguiente. Suponemos que tenemos dos niveles atómicos, ¿no es cierto? Un nivel fundamental, que llamamos al nivel más bajo de energía, ¿no es cierto? Entonces, llega radiación, ¿no es cierto? Acá, como vemos, llega radiación a los átomos, y entonces los átomos absorben, ¿no es cierto?, esa radiación y los electrones pueden pasar del nivel fundamental a un nivel excitado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Bueno, esos electrones van a volver luego a su estado de menor energía y al hacerlo se produce lo que se denomina la emisión espontánea, ¿sí? Esa emisión entonces es aleatoria, ¿sí? No se hace todo simultáneamente, entonces algún átomo lo hace en un instante, otro átomo lo hace en un instante siguiente. Entonces, cada átomo, cuando se produce esa desexcitación, emite fotones de la longitud de onda o frecuencia correspondiente a esta diferencia de energía, ¿no es cierto?, que será justamente igual a, si se quiere, a la energía que ha recibido acá, si es exactamente la necesaria para excitar a este nivel. Entonces, esta radiación va a salir en distintas direcciones, con fases diferentes, ¿no es cierto?, en tiempos iniciales distintos. Entonces eso es lo que llamamos emisión espontánea. Bien, ¿y qué sería la emisión estimulada? La emisión estimulada es cuando yo tengo los átomos excitados, es decir, los átomos están, ¿no es cierto?, con sus electrones en un nivel superior,
y yo hago incidir con una radiación que es exactamente igual a esta diferencia de energía, ¿sí? Lo que se produce es una resonancia, ¿sí? Acá lo que se ve, por ejemplo, es un fotón que está pasando, ¿sí? En un átomo que ya está excitado, o sea, que ya tiene el electrón en el nivel superior. Entonces, lo que hace el átomo es hacer una emisión estimulada ahora por ese fotón. O sea, este fotón que está pasando estimula la emisión, o sea, la desexcitación y la emisión de un fotón. El fotón que sale en la misma dirección, ¿sí? Coherente con el mismo, o sea, tiene la misma fase, tiene la misma polarización que el incidente. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que denominamos emisión estimulada. Es decir, que si nosotros hacemos incidir, ¿sí?, fotones sobre átomos que están excitados, entonces podemos hacer que todos emitan, ¿no es cierto?, simultáneamente fotones de la misma, en la misma dirección, con la misma polarización y con la misma fase, digamos, que los originales. Bien, ¿cómo se implementa eso en el láser? Lo que necesitamos para que se produzca el fenómeno del láser, o sea, de la emisión estimulada por radiación, es tener primero una inversión, lo que se denomina inversión de población, ¿sí? Es decir, que yo tengo que tener la mayoría de los átomos, ¿no es cierto?, en el estado excitado. Y eso no es fácil de conseguir. ¿Está bien? Entonces, para hacerlo en el caso del láser de helio-neón, ¿sí?, se utiliza, bueno, acá vemos, vendría a ser, estos son los niveles de energía, ¿sí?, de los orbitales del helio, y acá tenemos algunos niveles del neón, en el caso de la derecha. Entonces, este es el estado fundamental, el estado 1, ¿sí?, del helio, y este es el estado 2 del helio, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer primero es poblar el estado 2 del helio, ¿sí? ¿Cómo lo poblamos? Bueno, con impactos de electrones, es decir, hacemos incidir electrones, utilizamos, por ejemplo, un cañón de electrones, algo parecido a lo usado en el experimento de Thomson o lo que hicimos en E sobre M, ¿sí? Entonces, hacemos incidir electrones de alta energía sobre el helio. Los impactos con el electrón, entonces, excitan a estos electrones que van al estado 2, ¿no es cierto?, que tiene un valor de energía 20,61 electronvolt acá. Lo que tiene este estado de particular en el helio es que es un estado metaestable. Es decir, que la transición de desexcitación no se produce, como indicábamos acá, en un tiempo relativamente corto. ¿Sí? Estamos hablando día a la menos 8, día a la menos 9, día a la menos 10 segundos, quizá, ¿está bien? Acá pueden pasar tiempos muy largos, ¿sí?, del orden de los segundos o más. Entonces, de esta forma, ¿no es cierto?, yo puedo hacer una inversión de población en el helio, porque acá se van a mantener, ¿no es cierto?, los electrones en el estado excitado. Entonces puedo llegar a conseguir que la mayor cantidad de helio, ¿no es cierto?, esté con la inversión de población. Ahora fíjense ustedes que en el caso del neón, ¿sí?, el caso del neón, acá están indicados algunos niveles. Por ejemplo, el nivel 2, ¿sí?, que es el estado fundamental del helio, del neón, del neón.
está el nivel 3, acá el nivel 4, bueno, el nivel 3 está desdoblado acá, se ve en dos, es un 3S, un 3P, bueno, el nivel 4 también puede estar desdoblado en dos, y acá está el nivel 5. El nivel 5 es que tiene 20,66 electronvolt. Ven que usted está muy cerca del valor 20,61 del nivel 2 del helio, ¿no es cierto? Entonces, los choques que se producen entre los átomos de helio y los átomos de neón producen una transferencia de energía, ¿no es cierto?, en el cual desexcita, ¿no es cierto?, estos electrones que estaban en estado metaestable, van al estado fundamental, y esa energía, más un plus de energía cinética, ¿no es cierto?, que traen los átomos de helio, pueden hacer que por los choques se exciten electrones ahora al nivel 5S del neón. ¿Está bien? Entonces, como yo tengo simultáneamente todos los átomos de helio chocando, ¿no es cierto?, con los átomos de neón, puedo hacer una inversión de población en el neón ahora, gracias al helio, en el cual tengo el 5S en la mayoría de los átomos de neón, ¿no es cierto?, excitado. Entonces ahora, la desexcitación, digamos, hay reglas, digamos, para desexcitar de un nivel a otro, ¿sí? Así como en esta regla, digamos, en el caso del helio, hace que no sea posible desexcitar en un tiempo corto, digamos, acá también hay reglas en las cuales no va a desexcitar, digamos, a estos otros niveles, sino que desexcita al nivel 3P, ¿no es cierto? O sea que los electrones que están en el 5S van a desexcitar al nivel 3P primero, después desexcitan a este otro, ¿no es cierto?, y después van a ir al estado fundamental al cabo de un tiempo. Entonces, la desexcitación de todos estos electrones que están, digamos, estimulados, están acá en inversión de población, ¿no es cierto?, van a desexcitar al nivel 3P, y eso justamente, esa diferencia de energía entre estos dos es el 632.8, que es con el que caracterizamos la longitud de onda del láser del helio-neón, ¿sí? Es esa diferencia de energía entre esos dos. Bien, ahora, ¿cómo construimos, cómo está construido el láser? ¿Sí? Bueno, nos podemos imaginar entonces algo así. Acá tenemos la carcasa, ¿no es cierto? Tenemos acá un tubo que contiene la mezcla de los dos gases. Tubo de vidrio de descarga que contiene la mezcla de helio y neón. ¿Está bien? Entonces acá tenemos un cátodo y un ánodo, ¿sí? De tal forma que entre cátodo y ánodo está puesta una fuente que nos va a permitir, ¿no es cierto?, inyectarle electrones que son los que estimulan al helio. ¿Está bien? Entonces, acá lo que se hace también para construir el láser es utilizar dos espejos. Un espejo, acá en la parte trasera, un espejo 100% reflectante, y acá un espejo 95% reflectante. Es decir, que deja transmitir algo, ¿no es cierto?, de la luz que va a estar acá adentro. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con eso? Conseguimos que haya reflexiones entre los espejos, ¿no es cierto?, y haya emisión estimulada, ¿está bien? Porque simultáneamente nosotros seguimos haciendo inversión de población con la diferencia de potencial acá con los electrones, hacemos esta inversión de población, esa inversión de población se hace simultáneamente sobre el neón, entonces la luz la hacemos rebotar ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces esta luz va a hacer este proceso continuamente, ¿está bien? En ida y vuelta, en forma continua, ¿no es cierto?,
O sea que toda esta, podemos decir que esta luz va a ser coherente, va a tener la misma fase, la misma dirección de todos los fotones, la misma polarización de todos los fotones. Y esa luz está pasando a través de ese 5% que tiene de transmisibilidad este espejo. Y es la luz que nosotros, en definitiva, observamos y la que utilizamos, digamos, para nuestros experimentos. Bien, no sé si tienen alguna consulta con esto. Bueno. Profe, una consulta. Sí. Solo la energía que pasa del decaimiento del 5S al 3P es lo que vemos como la luz de 633 nanómetros, ¿cierto? La roja. ¿Eso es lo que produce que veamos la luz roja? ¿Esa caída? Esta caída, sí. Esta caída es la luz roja del... Exactamente. ¿Y la otra caída no vemos la radiación o cuando ya pasa el 3P después al estado fundamental? Bueno, esta radiación ahora, esta radiación es espontánea. Y esta va a estar dirigida no va a estar, digamos, colimada y dirigida en la misma dirección, ¿no es cierto?, que estos fotones de acá. O sea que esta radiación, sí va a haber radiación, pero va a haber radiación en todas las direcciones y, digamos, no va a influir sobre la salida esta. Pero sí, es cierto, digamos, de acá tenés también de 18,7 a 16,7 son 2 electronvolts. Sí. Bien, que en definitiva también es muy parecida a esta, ¿no? O sea que si es un ruido, digamos, parecido, porque fíjate que acá también tenés aproximadamente 2 electronvolts entre esta transición, igual que acá. Bueno. Vamos a ver ahora también cómo funciona otra fuente de luz que hemos usado, que es los LED, diodos emisores de luz. ¿Está bien? Que lo hemos utilizado para luz blanca esencialmente. Entonces, acá, bueno, necesitamos más conocimientos sobre física del estado sólido, pero podemos ver aproximadamente más o menos de qué se trata, ¿no? Lo que tenemos es, primero acá lo que se denomina una juntura entre dos materiales, ¿sí? Un material que se denomina de tipo P y otro material de tipo N. Esencialmente, el material de tipo P tiene, digamos, portadores de carga que llevan la corriente eléctrica que son positivos. Y el material tipo N, ¿no es cierto?, lleva portadores de carga que son esencialmente negativos, son electrones. ¿Está bien? Entonces yo cierro el circuito acá, ¿sí? Pongo una batería y hago circular corriente entre estos dos, ¿sí? Acá en esta unión, ¿sí?, se forma un potencial de caída, ¿sí?, una caída de potencial entre estos dos. Y si lo vemos, bueno, esto es lo que radia, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo es que radia. Acá, digamos, tenemos una ampliación del lado P y el lado N. Y esta es la zona de la unión. Entonces, si acá hacemos un esquema de energías, ¿sí?, de la misma forma que hemos hecho para los átomos, ¿está bien? Donde dibujábamos niveles discretos de energía. El tema es que cuando nosotros formamos un material sólido, ¿sí?, los átomos que tienen
digamos, supongamos que estamos hablando de silicio, por decir algún elemento, ¿no es cierto?, que forman los semiconductores. Los átomos de silicio, todos tienen su espectro de energías, son todos iguales. Pero cuando los unimos y formamos los enlaces para que se forme un sólido, esos niveles de energía no pueden estar en el mismo valor. Entonces es como que se apilan, ¿no es cierto? Se desdoblan y se apilan, formando ya no un estado discreto, sino una banda de estados, ¿sí?, cuasi continuos, ¿no es cierto? Entonces decimos, por ejemplo, miremos esta parte. Entonces tendríamos acá, digamos, una banda de muchos estados apilados uno sobre otro, ¿no es cierto?, desdoblados en energía. ¿Sí? Acá tenemos, digamos, de la misma forma que teníamos, ¿no es cierto?, en los estados discretos, una zona de energía prohibida, por decirlo así, donde los electrones no podían tomar esos valores de energía, sino solo los valores de energía discretos. Acá también hay una brecha de energía prohibida, donde los electrones no pueden estar, sino recién a la siguiente banda de energías, ¿no es cierto?, donde hay estados disponibles donde pueden estar los electrones. ¿Está bien? Entonces, tipo de material que tiene, digamos, esto de espectro de energías, vuestra estructura electrónica, si se quiere, ¿no es cierto? Y el lado P tiene otro tipo de material, ¿no es cierto?, que tiene entonces otra banda de energía. ¿Sí? Tiene acá este gap de energía, esta brecha de energía prohibida, ¿cierto?, que se denomina gap en inglés, ¿sí?, que tiene un valor característico dependiendo del material. ¿Sí? Entonces, esta es la zona de la unión donde se produce la transición entre un material y otro material. ¿Está bien? Entonces, cuando yo establezco la corriente acá y la diferencia de potencial, ¿no es cierto?, de estar, digamos, en un valor dado por la línea de trazos, ¿no es cierto?, con un potencial B igual a 0, cuando establezco el potencial con esta fuente, ¿no es cierto?, se produce una bajada, digamos, ¿sí?, de potencial, y lo que ocurre es que se establece una corriente, ¿no es cierto? Entonces acá hay una corriente de electrones que van hacia la izquierda y de portadores positivos que van hacia la derecha, ¿sí? Los portadores positivos se mueven por la banda de valencia, que es digamos, esta banda de niveles de energía, ¿no es cierto? Y los electrones se mueven por lo que se denomina la banda de conducción, que es esta banda superior. ¿Está bien? Estos portadores positivos, en realidad se denominan huecos. ¿Por qué? Porque es como el faltante de un electrón dentro de todos estos niveles de energía. O sea, todos estos niveles de energía podemos pensarlos como que están llenos de electrones. ¿Está bien? O sea, todos estos niveles de energía están ocupados. Mientras que acá, en la banda de conducción, hay pocos niveles de energía ocupados por electrones. Entonces, cuando acá hay un faltante de un electrón, se denomina hueco, y ese hueco, esa vacancia de electrón, se comporta como si fuera una partícula de carga positiva. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, digamos, esta zona de unión es una zona donde se acumulan electrones y se acumulan huecos. ¿Está bien? Entonces, cuando los electrones y los huecos están, digamos, tiempo suficientemente largo, ¿no es cierto?, donde están acumulados acá y acá en la zona de la unión,
lo que se va a producir es la desexcitación del electrón a esos niveles que están desocupados acá abajo, ¿sí? Y entonces ustedes saben que si se produce esa desexcitación, lo que va a ocurrir entonces es la emisión, ¿no es cierto?, de fotones que van a tener digamos, esta diferencia de energía, que es justamente digamos, la ecuación que vimos antes, ¿no es cierto?, para desexcitación entre dos niveles en un átomo, vale igual para acá. La constante de Planck por la frecuencia, ¿no es cierto?, de la radiación que se emite es igual a la diferencia de energía, que es igual a la E de gap. ¿Está bien? Bien. ¿Hay alguna pregunta con esto? No, profe. No sé si se entiende, porque bueno, estamos viendo cosas por ahí que se van a entender mejor cuando vean más sobre materiales. ¿Está bien? Pero creo que la idea está. Y en el caso del LED, fíjense ustedes que esta desexcitación es más bien espontánea. ¿Está bien? O sea que no tenemos una luz coherente como el caso del láser en el caso del LED. ¿Sí? Bien. Bien, ustedes verán que entonces yo tengo acá una longitud de onda definida, o sea que voy a tener un color, en definitiva, si se quiere, un color espectral definido, ¿no es cierto?, por esta transición que me va a estar dando este ancho del gap. Si yo cambio los materiales, ¿sí?, los materiales que se suelen usar son arseniuro de galio, o sea, galio, arsénico, indio, etcétera, en distintas proporciones. Eso me puede dar, ¿sí?, variedad acá en este ancho del gap y consecuentemente puedo tener distintas longitudes de onda. ¿Sí? O sea que puedo conseguir, por ejemplo, LEDs, ¿sí?, con un gap que esté en el azul, otros LEDs que estén en el verde, otros que estén en el rojo, dependiendo justamente de la combinación de elementos que yo uso para producir, digamos, esta diferencia, esta brecha de energía prohibida. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se consigue el LED blanco? Bueno, por lo menos yo conozco dos estrategias, ¿no es cierto?, de la industria para conseguir el LED blanco. Una sería utilizar, por ejemplo, un LED azul o un LED que esté cerca del ultravioleta, ¿sí? O sea, más un revestimiento de material fluorescente que se suele poner en el encapsulado, ¿no es cierto? Entonces esto es algo similar a lo que se utiliza, por ejemplo, en los tubos fluorescentes. Los tubos fluorescentes tienen, ¿no es cierto?, en su interior, digamos, está emitiendo radiación UV, radiación ultravioleta, y esa radiación llega a la pintura, que es esa pintura blanca que se ve a la vuelta del tubo fluorescente, que es fluorescente. ¿Está bien? Entonces, la luz UV estimula, ¿no es cierto?, radiación del material fluorescente en un espectro de longitudes de onda dentro del visible, ¿no es cierto?, y que me da la sensación de luz blanca. ¿Está bien? Otra forma de hacerlo es hacer una combinación de LEDs de color azul, verde y rojo. Entonces yo teniendo la combinación de azul, verde y rojo, esa composición, esa suma o esa adición de colores me va a dar luz blanca, en definitiva. ¿Sí? Bien, bueno, eso es lo que tenía para decirles en cuanto a estas dos fuentes de luz, ¿sí?, tanto LED como láser. Sí. Hace poco, un par de años, en la AFA no vino un premio Nobel por el tema del LED. Aquí, creo que se realizó aquí.
Por el tema del LED. O no me acuerdo si era por No ¿tiene un premio Nobel? recuerdo. No recuerdo que haya Bien. sido por el tema del LED. Pero bueno, ya lo vamos a buscar. Bien. Ya lo buscamos y vemos. No sé si Silvia, ¿te acuerdas? No me acuerdo de eso. Ah, Pero ya fue como hace 4 años, 5 años que fue acá. creo que sí. Sí, más o menos, pero no recuerdo eso que dice Gustavo. Bueno, ya voy a ver, voy a revisar cuáles son los últimos premios Nobel, a ver algo relacionado a esto. Bien, buenísimo. Bueno, vamos entonces un poco al tema que, para el práctico, digamos, que vamos a hacer, que vamos a hacer espectroscopía, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener distintas fuentes de luz y lo que vamos a observar es cómo se dispersa el espectro y cómo podemos hacer mediciones, ¿no es cierto?, de esa dispersión del espectro. Entonces tenemos dos estrategias, digamos, para producir la dispersión de la luz y ustedes ya la conocen, ¿sí? ¿Cuáles serían esas dos estrategias para producir la dispersión de la luz? A ver si se acuerdan. Refracción e interferencia. Y difracción, digo. Con un prisma puede ser uno, ¿no? ¿Qué cosa? No escuché, disculpen. Difracción e interferencia, como dijo Alejo. Yo coincido con él. Bien, bien. Difracción por redes. ¿Sí? La difracción por redes, ustedes han visto, ¿no es cierto?, que podemos la luz blanca descomponerla. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes han estado mostrando recién. Y la otra forma que habíamos visto antes, ¿cuál era? Era por refracción. Por refracción en el prisma. ¿Está bien? Entonces son las dos estrategias, digamos, para construir un espectroscopio, en el cual vamos a dispersar la luz. ¿Está bien? Entonces, el espectroscopio de prisma, ¿sí? ¿Cómo está constituido? Bueno, tenemos acá un tubo telescópico, digamos, que podemos, por el cual acá hay una rendija, ¿sí? Acá está la fuente de luz que yo quiero analizar, ¿está bien? Entonces esa fuente de luz se pone convenientemente de tal forma de que acá tengo una lente convergente, ¿no es cierto?, para poder enfocarla sobre un prisma. Acá tengo el prisma visto de planta, ¿no es cierto? Lo estamos viendo de arriba, todo esto. Entonces esa luz se hace pasar por este prisma. Acá digamos que se dispersa la luz en los colores, ¿está bien? Entonces esa luz entra a través de un objetivo. Acá tenemos un objetivo, un ocular, ¿sí? De tal forma que acá podemos ver entonces ya sea un espectro de líneas o un espectro continuo, dependiendo de qué cosa es la que ponemos acá como fuente. ¿Está bien? Ahora, para poder realizar mediciones, ¿no es cierto?, simultáneamente vamos a proyectar una escala sobre ese ocular. ¿Cómo proyectamos la escala? Bueno, la proyectamos de esta forma. O sea, acá tenemos una escala, iluminamos, ¿no es cierto?, esa escala se proyecta también, acá también tenemos un sistema similar a este, ¿sí? Se proyecta sobre esta cara del prisma, ¿no es cierto?, por reflexión, entonces nos llega de nuevo al ocular. Entonces tenemos superpuesta la imagen de la escala y el espectro, digamos, o la dispersión de la luz simultáneamente la estamos observando. Entonces, ¿qué es lo que observamos? ¿Sí? Bueno, ahí está, digamos, una foto del espectroscopio que tenemos en el laboratorio. Acá tenemos la fuente, ¿no es cierto?,
acá lo que ponemos es un tubo, por ejemplo, con un determinado gas, y ya vamos a ver después otra foto donde lo vamos a ver encendido, ¿no es cierto? Ponemos una diferencia de potencial, ¿sí? Y a través de la corriente que circula, de nuevo se estimula, ¿no es cierto? Se excita los átomos del gas, la desexcitación produce la radiación, es lo que vimos. Este es el tubo, ¿no es cierto?, que vendría a ser este de acá, por el cual entra la luz, ¿no es cierto? Y este es el telescopio de observación, ¿no es cierto? Acá ponemos el ojo del observador, que vendría a ser este de aquí. Y acá es donde tenemos la escala, ¿sí? Acá tenemos una fuente de luz, ¿sí? Para proyectar la escala y verla simultáneamente. Entonces, lo que veríamos es algo así, ¿no es cierto? Vemos la escala proyectada, ¿sí? Y líneas, ¿no es cierto?, de emisión que corresponden, en este caso, al helio. ¿Está bien? Entonces, acá sobre esto ya podemos hacer mediciones. ¿Está bien? Bien. Digamos, esta escala tiene valores arbitrarios, digamos. ¿Eh? No tiene algún valor en particular, sino es una escala con unidades arbitrarias, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá les muestro otro luz de mercurio, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos acá, bueno, azul, amarillo, rojo, etc. ¿Sí? Bien, ¿y cómo podemos usar entonces el espectroscopio para realizar mediciones? Supongamos que yo quiera medir, por ejemplo, a qué longitud de onda corresponde esta línea del mercurio, a qué longitud de onda corresponde esta otra y esta otra, etc. Entonces, uno debería hacer una calibración del espectroscopio primero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá tenemos digamos, un gráfico de longitudes de onda en función del número de divisiones, ese que vimos recién, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos primero es poner un gas con valores conocidos, es decir, valores tabulados, ¿no es cierto?, de sus longitudes de onda. Entonces, ahí vamos reconociendo, según la tabla, los valores y los vamos poniendo dentro de este gráfico, ¿sí? Entonces vamos construyendo este gráfico y vemos que lo podemos hacer con 2 o 3 gases si uno quiere, o usar un gas que tenga muchas líneas, o sea, un espectro de línea con varias líneas, cuestión de cubrir la mayor parte que se pueda digamos, del rango de visibilidad que tengo en la escala, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner acá valores conocidos, que son valores tabulados correspondientes, y luego cuando pongo el gas desconocido, digamos, del que yo quiero medir las longitudes de onda, entonces voy a observar dónde, digamos, en mi escala, dónde es que está dando la línea que yo quiero medir, ¿no es cierto? Y voy a sacar la longitud de onda correspondiente según, digamos, una línea promedio que yo he trazado sobre todos los valores tabulados, ¿no es cierto?, los valores de calibración. ¿Está bien? Bueno, esto un poco es lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Van a trabajar entonces haciendo una calibración y luego midiendo algún gas, digamos, en principio desconocido, para ver cómo les da, digamos, las mediciones de las longitudes de onda. Bien, ¿alguna consulta? No sé si dijo, pero ¿cómo es que podemos ver la escala? La escala la es que podemos ver porque la proyectamos sobre, ¿sí? O sea, acá ponemos la escala, ponemos una fuente de luz, ¿sí?
y esa escala se proyecta y se refleja sobre esta cara del prisma, ¿no es cierto? Y esa reflexión es la que yo veo acá en el ocular. Entonces estoy Muy viendo bien. simultáneamente lo que llega a través de la refracción, ¿no es cierto? Y a través de la reflexión. Y se Muy bien. superponen las dos. Por eso hay que calibrar, digamos, porque va a depender cómo sea esta reflexión. Cada vez que yo armo el equipo, ¿no es cierto? Lo tengo que calibrar. No hay una calibración absoluta, por decirlo así. Bueno, el espectroscopio de prisma tiene algunas desventajas, digamos, ¿no? Primero que no hay una relación sencilla entre ángulo de desviación y longitud de onda. Es decir, esta relación, ¿no es cierto? Esta función no tiene, digamos, una forma funcional, digamos, matemática. O sea, uno tiene que proponer alguna función para hacer un ajuste ahí si quiere, ¿no es cierto? Y utilizarla esa como la calibración de su equipo. Por otra parte, o sea, que es lo que yo les decía, hay que hacer la calibración cada vez que armo el equipo porque la escala yo no sé a dónde va a dar. Aparte, si uso otra escala, pues las divisiones ser diferentes, etc. Por otro lado, en el prisma se absorbe, ¿no es cierto?, parte de la luz que lo atraviesa, es decir, que si tengo por ahí una muy baja intensidad, por ahí se absorbe, ¿no es cierto? Y no son eficientes con longitudes de onda fuera del visible, ¿sí? O sea, más bien ustedes ven que nosotros estamos utilizando el ojo para observar, o sea que vamos a mirar dentro del rango visible dentro de este tipo de espectroscopio, ¿no es cierto? Bien, entonces veamos cómo es un espectroscopio de red de difracción. ¿Sí? Esto lo saqué del CIAS, lo pueden ver en el CIAS, ¿no es cierto? Hay un esquema de un tipo de espectroscopio. Entonces veamos cómo funciona. Lo que tenemos acá es la red de difracción, ¿no es cierto? Como la que han utilizado ustedes. Entonces, lo que se hace es traer la luz a través de fibra óptica, ¿no es cierto? O sea, la luz de la fuente que yo estoy queriendo analizar, la traigo a través de una fibra óptica. Por ejemplo, si esto está instalado, no sé, en un telescopio para mirar una estrella, etcétera, entonces, o lo que sea, capto la luz, la envío entonces desde el centro de esta cruz, ¿no es cierto? Se proyecta sobre un espejo cóncavo, ¿no es cierto? Entonces, esto aproximadamente está puesto en el foco, ¿sí? Entonces, tengo de esta, digamos, la reflexión en este espejo cóncavo pasa a través de la red, ¿no es cierto? Entonces, acá ya voy a tener, si se quiere, la dispersión en distintas longitudes de onda. Para un particular ángulo de este dispositivo, yo voy a tener una longitud de onda particular seleccionada, ¿no es cierto? Entonces, esto se puede mover en este arco, ¿no es cierto? De tal forma de que yo voy seleccionando acá las distintas longitudes de onda en función del ángulo que yo estoy utilizando, ¿sí? Entonces, esta luz, ¿sí? De nuevo, se concentra con un espejo cóncavo sobre un detector, ¿sí? Un detector electrónico que me va a detectar la intensidad, ¿no es cierto?, de esa luz a esa longitud de onda preseleccionada. ¿Está bien? Entonces yo puedo hacer ahora un barrido en ángulo acá y puedo ir midiendo las distintas intensidades, ¿no es cierto?, en función de las longitudes de onda. Bien. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Y voy a obtener, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá si tengo una luz, supongamos una luz blanca, ¿sí? O esto creo que es el espectro se parece al espectro solar,
¿sí? Sí, porque hay algunas líneas de absorción ahí, que son esas líneas negras, ¿no es cierto?, de las que hablamos, las líneas de Fraunhofer, ¿está bien? Entonces, obtendría algo como esto, ¿no es cierto? Si acá tenemos un espectro continuo con algunas líneas de absorción. Nosotros tenemos un equipo en el laboratorio, ¿sí?, que es un espectroscopio de red de difracción, que es, bueno, para usos didácticos, no es de uso científico, es bastante compacto, ¿no es cierto? Y funciona de manera similar a esta. Digamos, acá esto lo saqué del manual del equipo, ¿no es cierto? La luz entra por aquí, ¿sí? Se refleja acá, acá hay un espejo, ¿sí? Acá está la red de difracción, que acá esta red funciona en realidad por reflexión, ¿sí? No sé si alguno de ustedes habrá observado en el CD, que también podemos observar por reflexión, ¿no es cierto?, la dispersión de luz. ¿Sí? Se dispersa la luz acá sobre otro espejo, ¿no es cierto? Lo que conseguimos es aumentar el trayecto para aumentar, digamos, el ángulo, o sea, ¿sí? No el ángulo, sino para aumentar, digamos, la dispersión justamente entre las distintas longitudes de onda. De tal forma que esto impacta entonces ahora acá sobre un arreglo de sensores. Estos son sensores ópticos, ¿sí? De la misma forma que teníamos el sensor acá, pero estos sensores ópticos, entonces ahora, cada uno es como que va a estar detectando una determinada longitud de onda, ¿no es cierto? Entonces todo esto, digamos, la señal que sale de este sensor, ¿sí?, la mando a la computadora a través de una conexión USB, y lo que obtengo de nuevo es algo como esto, similar a lo que obtengo con el otro espectroscopio, ¿no es cierto? Bien. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Bueno. Bueno. Disculpa. Ahí está. Bueno, la resolución del espectroscopio. Esto es un repaso de lo que ya vino con Silvia, ¿no es cierto? Se puede definir como una R, que es el cociente entre la longitud de onda que estamos considerando, ¿no es cierto?, y el delta de lambda, que es el mínimo, digamos, la mínima diferencia de longitudes de onda que puede resolver el espectroscopio. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si tomamos el doblete del sodio, ¿no es cierto? El doblete del sodio son dos líneas amarillas que están muy juntitas, de dos niveles, digamos, muy juntitos dentro del sodio. Nos da dos longitudes de onda, 589 y 589,59 nanómetros. Entonces, si nosotros hacemos el cociente 589 sobre esa diferencia, que vendría a ser 0,59, nos da del orden de 1000, ¿no es cierto? O sea que la resolución de ese espectroscopio es del orden de 1000, ¿sí? Y ustedes, bueno, ya habían visto con Silvia que la resolución de una red de difracción, ¿no es cierto?, también se puede determinar como el número de rendijas por el orden del máximo. Entonces, ¿no es cierto?, para utilizar el máximo de orden 1 con 1000 rendijas, obtenemos una resolución de este orden. Es lo que estamos necesitando. ¿Está bien? Bien, ahora lo que les voy a mostrar, ¿no es cierto?, es este equipo, el equipo del espectroscopio
red de difracción, ¿no es cierto? Acá está el equipo que yo le mostré recién, el dibujo de cómo está constituido internamente. Fíjense el tamaño que tiene, ¿no es cierto? Es bastante compacto porque es un poco más chico que la laptop. ¿Está bien? La luz entra por acá. Esta es una fibra óptica que ahora, bueno, no está puesta en nada, ¿no? Esta es la fuente de luz. Acá, fíjense a la izquierda, estoy sosteniendo un tubo de gas, ¿no es cierto? Acá vemos los electrodos, ¿sí? Y acá están los contactos, entonces lo ponemos sobre este dispositivo hace pasar una corriente a través del tubo, entonces el tubo se ilumina, digamos, ¿no es cierto? Se hace pasar la corriente a través del gas y sabemos que hay una emisión de luz producida entonces por electrones que van chocando contra los átomos, ¿está bien? Entonces se produce excitación, ¿no es cierto?, a niveles superiores, y la desexcitación produce la luz. ¿Está bien? Entonces, el equipo está conectado a la computadora, hay un programa con el cual podemos ir levantando los datos, ¿no es cierto? Eso le voy a mostrar. Bueno, ahí está puesto, por ejemplo, un gas de helio, ¿no es cierto? Y ahí está apuntada entonces la fibra óptica, ¿sí?, al gas. Y ahí está, digamos, la pantalla con el espectro de líneas, que es lo que vemos acá. Fíjense acá lo que se observa. Entonces, estos son longitudes de onda, esto es intensidades. Lo que está indicado acá con las líneas finas, en realidad son líneas del banco de datos, ¿sí?, del banco de datos que tiene el programa. O sea, uno pone hidrógeno, por ejemplo, entonces uno le puede seleccionar que ponga el espectro de líneas, es decir, las longitudes de onda correspondiente al hidrógeno según la tabla de datos. Y estos picos, esto que se ven acá, estos picos anchos, y este de acá, son los que está midiendo el equipo en este momento. Entonces lo que vemos es que, bueno, dentro del error, digamos, que tiene el equipo, coinciden estos dos picos, que por otro lado, fíjense ustedes también que los espectros de línea tienen distintas intensidades, ¿sí?, según cuáles son los niveles que están transicionando. Entonces, por eso está, según la tabla de datos, están indicados que este nivel, digamos, esta transición de niveles y esta otra, tienen intensidades más altas que estas otras de acá. Lo que observamos también es que la sensibilidad de los sensores, ¿sí?, de este instrumento, digamos, no da para detectar, fíjense acá, estas longitudes de onda, ¿sí? ¿Profe? Por ahí sí la podríamos quizá observar con el otro espectroscopio, porque bueno, el ojo también tiene una quizás mejor sensibilidad, ¿sí? No lo puede detectar por la intensidad de esa frecuencia o por la longitud de onda en sí. No sé si me explico. No, porque ya vamos a ver que si yo pongo una luz más intensa, sí tengo, digamos, sí mide en esos rangos. ¿Está bien? Entonces, O sea, sería por la cuestión de baja intensidad, exactamente, que el sensor no llega a estimularse para dar una señal eléctrica, digamos, de acuerdo a los fotones que le están llegando. ¿Sí? O sea, la cantidad de fotones que le llegan no es suficiente para estimularlo eléctricamente. Muy bien. Y una preguntita más. Sí. ¿Cómo es que va conectada la fibra óptica al tubo? La fibra óptica va conectada al tubo
acá, ¿sí? A través de este empalme, ¿sí? Y acá, bueno, tiene que tener un empalme especial para no perder, digamos, intensidad, ¿no es cierto? Cuando se hace un empalme de fibra óptica con otra cosa, ¿no? Sí, digo, pero en el otro extremo, digo. En el otro extremo, acá, este extremo está abierto. Directamente la luz está entrando, porque este está abierto a la fibra óptica, entonces está entrando la luz. Lo que hay que hacer ahí, como, digamos, la entrada es pequeña, hay que tratar de apuntar bien, ¿no es cierto?, para conseguir la mayor intensidad. No Ya. sé si a eso, esa es tu pregunta. Sí, sí. Sí. Bárbaro. Veamos otro tipo de espectro, por ejemplo, el de helio, ¿sí? En el de helio vemos, bueno, fíjate que acá estamos detectando, los picos anchos son de nuevo lo que está midiendo el equipo, ¿no es cierto? Fíjate que acá sí está midiendo por debajo de 400, en 450, ¿no es cierto? Y también están dados digamos, los valores tabulados, que son los picos finitos, ¿sí? Que coinciden también dentro del rango. Entonces, algo importante es decir que, digamos, cada elemento tiene su estructura de picos que le da una identidad, es decir, es como una huella digital. Si yo encuentro, digamos, una serie de picos, yo sé que estoy hablando del helio. Entonces, si yo por ejemplo, apunto el telescopio a una determinada estrella y encuentro espectros de absorción en estas longitudes de onda, yo sé que hay helio en esa estrella. ¿Está bien? Y no es otra cosa, ¿sí? Lo que sí puede suceder es que se superpongan espectros de otros elementos también que estén, ¿no es cierto? Entonces, se van a sumar acá en otras longitudes de onda, podrían llegar a coincidir alguna. Entonces ahí donde está el trabajo, digamos, de tratar de ir comparando espectros para poder discernir, digamos, cuáles son los distintos elementos que están componiendo ese, digamos, ese espectro, esa luz que está llegando. ¿De acuerdo? Bien, otras cosas que les quiero mostrar es qué pasa si ahora utilizo lámparas incandescentes, ¿no? Por ejemplo, las que ustedes han utilizado, azul, verde y roja. ¿Cómo nos da entonces los espectros? Por ejemplo, acá está la lámpara azul. Fíjense ustedes que la lámpara azul en realidad más bien está dentro de lo que conocemos como cian, ¿no? Que vendría a ser, según el espectro, lo que se denomina cian en esta longitud de onda. Entonces, interesante porque fíjense que todo esto es cero, esencialmente, ¿no? Más una subida que está hacia el lado del infrarrojo. Bien. Si ahora, ¿qué pasa si uso verde? Bueno, fíjense ustedes, la luz verde la tengo por acá, ¿no es cierto? En este rango de longitudes de onda, o sea, tengo un rango, una banda de longitudes de onda, ¿no es cierto? La luz roja, bueno, de nuevo es todo cero acá y levanta del orden de 600 para arriba. ¿Está bien? Entonces también un poco el rango del rojo sería aproximadamente este, ¿no? Por lo menos de lo visible. ¿Está bien? Bien. Bueno, ahora ustedes también pueden hacerlo con el espectroscopio de prisma esto, ¿no? Y ver qué es lo que se observa a través del espectroscopio de prisma. Y es más, lo que también van a hacer es utilizar distintos filtros. Entonces, estábamos hablando de los filtros y qué hacen los filtros. Bueno, veamos qué pasa con los filtros. Acá tengo filtro azul, filtro verde, filtro amarillo y rojo, ¿no es cierto? Y según la cartilla,
esto es lo que el fabricante me dice, ¿no es cierto?, que está haciendo el filtro con la transmisión o transmisividad, ¿no es cierto?, ¿sí?, en función de las longitudes de onda. Esto vendría a ser lo que me dice el fabricante. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo utilizo una luz LED blanca, ¿no es cierto?, y pongo el filtro azul? ¿Está bien? Entonces, ahí tengo el espectro de la luz blanca. Entonces, fíjense ustedes que, bueno, hay un pico por acá en el azul y después otro pico en el verde amarillo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa ahora si pongo el filtro azul? ¿Sí? Observamos, bueno, primero una baja de intensidad, ¿sí? Y vemos que también tenemos, ¿no es cierto?, que solo pasa a través del filtro luz azul y está filtrando todo el resto de longitudes de onda, ¿sí? Se van a cero directamente. Ahora, ¿qué pasa si pongo un filtro verde? Bueno, de la misma forma, ¿no es cierto?, estoy filtrando, fíjense, todo lo azul, estoy dejando pasar el verde y filtrando todo lo rojo. ¿Bien? Entonces, bueno, como dice el fabricante, ¿está bien?, el rojo también, ¿sí? Fíjense que levanta alrededor de 600 y todo lo demás no lo deja pasar y solo tiene transmisividad en la zona del rojo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con esto? Cualquier cosa me interrumpen y me preguntan, ¿no? Bueno, el filtro amarillo, entonces fíjense que es una combinación de verde y rojo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que deja pasar el filtro amarillo. Y si uno ve, digamos, la adición de colores, ¿sí?, un poco acá con este esquema podemos ver, por ejemplo, qué pasa si tenemos una luz verde, ¿no es cierto?, roja y luz azul, ¿sí? Entonces esto es lo que yo les decía, donde tenemos la adición de los tres colores, tenemos luz blanca, ¿está bien? Entonces, la adición de estos tres colores me va a dar luz blanca y es lo que yo les decía, ¿qué pasa con los LED blancos? Entonces yo puedo utilizar tres colores, ¿no es cierto?, un LED azul, un verde y un rojo, con el cual consigo un LED de luz blanca, ¿está bien? Entonces, el verde y el rojo me está dando amarillo, que es el caso este, ¿no es cierto? Tengo luz roja y luz verde, me da amarillo, ¿no es cierto? Y después, bueno, acá el verde y el azul es cian, ¿sí? Que era el caso que tenía antes. Y el azul y el rojo da magenta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa con el fucsia? Que bueno, yo no soy bueno para los colores, pero supongo que el fucsia es como parecido al magenta, digamos, ¿no? Entonces, como acá tenemos un filtro fucsia, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que el filtro fucsia es como que me deja pasar naranjas y rojos, digamos, ¿no?, y azules. Entonces, como algo así como una combinación entre estos dos. Y la percepción de mi ojo me da un color que podríamos decir no espectral. Es decir, es un color que no está en el espectro, sino es una percepción visual, ¿no es cierto?, de la composición de este rojo anaranjado con este azul. ¿Está bien? Eso es lo que me da el fucsia. ¿Sí? Bien. Con el ámbar, bueno,
pasa algo parecido, ¿no es cierto? Entonces algo de amarillo con una combinación de naranja y rojo, ¿no? Me da el filtro ámbar. Bien. Y el filtro gris es interesante porque fíjese lo que hace el filtro gris. En realidad lo que baja, ¿no es cierto?, de la luz blanca, lo que hace es recortar las intensidades, pero en todo el espectro, en todo el espectro visible. ¿Está bien? Entonces, acá, digamos, es un poco como que la intensidad de luz que está llegando al ojo no alcanza a estimular los receptores de color, digamos, sino más bien los bastones, que son los receptores de iluminación. Entonces, lo que estamos viendo esencialmente a nuestro ojo se manifiesta como gris. ¿Está bien? Entonces, es como la luz blanca, pero atenuada mucho en intensidad, en todo el rango de longitudes de onda. Bien, ahí termino. No sé si hay alguna pregunta o querés agregar algo, Silvia. No, no, Manuel, está bien, está bien. Bien. Bueno, un poco lo que van a hacer el martes es esto, ¿no es cierto? O sea, nosotros le vamos a proveer de los espectroscopios de prisma. Creo que hay 2, Silvia. 2 si conseguimos que nos presten la fuente. Ah, cierto. Bueno, voy a dejar de compartir. Entonces, le daremos los espectroscopios y si no, no sé si usaremos el otro. Sí, creo que algún grupo va a usar uno y otro el otro. Otro, sí. Y hay uno de red de difracción también, ¿verdad? Sí, el que yo le mostré, ¿no es cierto? En las fotos está ese de red de difracción y hay 2 de prisma. Entonces van a hacer algo parecido a lo que yo mostré, ¿no es cierto? Con los de prisma van a tener que hacer una calibración, medir, digamos, algunos gases, ¿sí? Que tenemos tubos ahí con distintos gases ahí para elegir. Después podrán poner alguna fuente. Disculpen un momentito. Sí, son distintos, ¿no? En el prisma, en el espectroscopio de prisma, lo que van a hacer es visualizar, o sea, y marcar qué líneas se ven de cada gas. Y en base a eso, después tratar de identificar otro gas desconocido, pero en base a una curva de calibración. Exactamente. ¿Sí? Y ahí no miden intensidades, la intensidad la van a ver con el ojo solamente, algunas líneas les parecerán más intensas que otras. Pero tendrán que ir a una tabla donde están tabuladas las frecuencias de cada gas y tratar de identificar qué es lo que ven ustedes, si ven una del azul, una del rojo, una del amarillo y en qué posición de la escala como para saber la longitud de onda y a partir de la tabla identificar así como han hecho con el índice de refracción. Que ustedes mediendo una sustancia desconocida iban a una tabla y dicen, me parece que puede ser tanto. Bueno, acá van a hacer lo mismo, van a calibrar con alguno conocido, van a ir a una tabla donde ya figuran las longitudes de onda y van a decir, me parece que puede ser esto. ¿Por qué? Porque el azul está en tal longitud de onda, el rojo en tal. O sea que cada gas tiene su espectro característico, es como la identificación. ¿Sí? Ningún gas tiene el mismo espectro que otro. Nada más que en el de prisma no van a trabajar con intensidades, en el otro pueden trabajar con intensidades. Con el de prisma también pueden hacer estas observaciones que yo hice con los filtros. O sea, por ejemplo,
qué pasa con ponen una luz blanca y ponen algún tipo de filtro y entonces, ¿qué pueden observar? ¿No es cierto? Ese tipo de cosas también se pueden hacer. Claro, lo que pasa es que ahí en el de prisma ustedes van a estar viendo los colores, ustedes van a decir, bueno, deja pasar el rojo y el verde, una porción del rojo y el verde, deja pasar una porción del verde y el azul. ¿Sí? En el otro no lo están viendo una gráfica y de acuerdo a la longitud de onda ustedes interpretan qué está dejando pasar. ¿Sí? Son distintos, pero cada uno tiene su belleza, digamos. Uno ve los colores, en el otro tienen que interpretar qué es lo que está dejando pasar o no. Bien. Si trabajan con con el equipito de la fibra óptica, Manuel, que alguno vos llevas la computadora o ellos tienen que cargar, lo pueden cargar, tienen que llevar computadora, ¿cómo vamos a hacer? Sí, podría llevar la computadora, Para que les quede ya el registro también. claro. Sí, puedo llevar mi computadora y si alguno de ellos puede llevar la suya, claro, pero es que no sabemos a qué grupo le va a Claro. corresponder. Sí, puedo llevar la mía en todo caso y ya voy a ver si es que está instalado el programa porque he tenido un problemita con la compu, pero igual se lo puedo cargar, no hay problema. Y usamos la mía, no hay drama. Sí. Bueno. Bien, perfecto. Creo que no sé si está claro lo que van a hacer el martes. Sí. Bueno, yo no tengo más para agregar ya. No sé si queda algo. ¿No tienen ninguna pregunta, chicos? Lo ¿No? que vi hoy en la clase, voy a subir el PPT a la fase virtual y también ustedes lo pueden ver del CIAS, ¿no? Está en el CIAS. O los otros libros también pueden encontrar. Lo de la explicación del láser de helio neón está en el CIAS, así que también lo pueden mirar de ahí. ¿Sí? Bueno, si les surgiera alguna otra pregunta después, me dicen. ¿Sí? Bueno, perfecto, profe. Ustedes hasta ahora no habían visto el modelo atómico, ¿no es cierto? El modelo atómico de Bohr. No lo vieron. No, no lo estudiamos, simplemente lo mencionaron en física Claro. 3, Ajá. Vale. pero no lo estudiamos, digamos, así profundamente, fue un vistazo, digamos. Bueno. Bueno, Silvia, no sé si querés agregar algo más. No. Bueno, Ya seguimos el martes. seguimos el martes. Ya cuando, Entonces, sí, siempre así, cuando ya ustedes vean o midan o estén haciendo las experiencias, bueno, ahí le van a surgir un montón de preguntas. ujú. Bien. Bueno,
Bueno, Entonces, hasta el nos martes. estaríamos viendo el martes Nos entonces. vemos el martes, chicos. Bueno, que anden bien. Ok, nos Buen vemos. fin de semana. Buen fin de Chao. semana. Nos vemos. Martes 8:30, ¿verdad? Sí. Así es. Sí. Bien. Hasta el martes. El martes.